Dale. Ahí admití. Ahí admití, algunos yo también digo, el hábito de admitir gente, entonces, tic, 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 tic. Claro, sí, pero después hay una función arriba que dice admitir todos y ahí admite todo. Sí, tal cual, tal cual. Yo porque es el hábito de que estoy tan acostumbrada a manejarme que admito que ahí empecé a admitir gente directamente. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos. Hola, ya se van sumando. Estaba muteada. Buenas tardes a todas las personas que van llegando. En un ratito comenzamos. A las 7:05, así que tienen 3 minutos para esa limonada, ese té, lo que quieran, ¿no? El fernet, la cerveza, lo que ustedes quieran, o sea, lo que les apetezca en esta tarde, pero les quedan 3 minutos para preparar mate, café, jugo, limonada, lo que quieran. Así disfrutamos después. Mauricio está con la botella de fernet en la foto, o sea que de última no estuve tan errada con lo que dije. Guarda. Exacto, Rosa, exacto. Hola, hola. ¿Qué Hola, tal? Alejandra, buenas tardes. Yo soy de ¿Cómo va, Ale? Devoto. Estamos con el mate. Bienvenida. Muy bien. Así que Es bueno. que Argentina debe ser de los pocos países, es más, cuando vienen los extranjeros no pueden entender cómo con 40 grados de calor nosotros tomamos mate, digamos, ¿no? Es tal el hábito que tenemos generado que la gente te mira como diciendo, ¿en serio estás tomando mate con 40 grados? Y bueno, la costumbre vence a cualquier clima. Tomamos mate con aire acondicionado. Obvio. Yo me prendo el aire. Bueno, acá encantada de esto, me encantó. Bienvenida, bienvenida. Me encantó. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Hola, todas las Fernando, personas que están bienvenido. llegando. Pueden ir buscando alguna bebida espirituosa. Hola, buenas tardes. Hola, Giovanna, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Milena? Ay, va llegando mucha gente, qué lindo. Va a ser un webinar genial ahí. Y bueno, también con la presencia que tenemos, la docente. Yo te arrastro fans, no, ya no es gente, son fanáticos. Me encanta, me encanta, me encanta. Esas ganas de aprender se ven. Voy saludando a quienes están ingresando. Hola, Buenas Giovanni, tardes. bienvenida. Milena, Alejandra por acá, que ya estuvimos charlando de la bebida. Hola, Ana, que también se suma. ¿Quién más tengo? Joana, Mauricio, Martín, Matías, Ale. Bueno, los que puedan con cámara, súper, súper bienvenidas sería esa cámara también, porque nos va a ayudar en este plano de las habilidades blandas. Compartir con nosotros con cámara va a ayudar un montón a que yo pueda, digamos, poder discernir algunas cuestiones de corporalidad mientras vamos desarrollando la clase, y a que ustedes también puedan sumarse y conectarse de otra manera. Así que quienes puedan sumarse con cámara, mucho mejor. Agradecida de que así sea, porque la conexión es absolutamente diferente cuando hay una cámara de por medio, ¿bien? Pero también entendemos que hay gente que está a lo mejor en proceso de vuelta a casa, trabajando y demás, y no puede, así que ningún inconveniente en ese caso. ¿Bien? Bueno, estamos, me parece que en horario, podríamos ir comenzando. Dale. Ya van llegando gente, pero bueno, vamos a seguir sumando. Así que bueno, nuevamente darles las gracias a todas las personas que están acá presentes por haberse sumado a este webinar. Muchísimas gracias a la UTN Regional San Francisco, nuestro partner en esta organización del ciclo de webinars. Y bueno, principalmente muchas gracias, profe Ross, por sumarte a seguir aprendiendo, que lo lindo que tiene las habilidades blandas y que tiene la educación es de seguir aprendiendo, ser aprendientes constantes. Así que, bueno, les damos la bienvenida, voy a dejar que la profe se presente y bueno, vamos comenzando. Dale, gracias, Vani. Bueno, para quienes, algunos veo cara conocidas, así que algunos ya me conocen de antes, seguramente,
pero amerita la presentación para quienes se suman y no hemos tenido oportunidad de cruzarnos en alguna capacitación. Mi nombre es Rosana Fernández, como lo dijo Vani, y como lo ven allí, soy licenciada de profesión, licenciada en comunicación social, pero hace más de 15 años me dedico al mundo de las habilidades blandas. Por un lado, muy abocada al campo formativo de personas, trabajo en la Facultad de Derecho, trabajé durante casi 20 años en escuela secundaria, y en el campo, digamos, de las habilidades blandas, he formado parte de equipos de trabajo que trabajan sobre oratoria, programación neurolingüística, inteligencia emocional. Soy coach ontológica profesional en este caso, y la verdad es que entre las formaciones que he hecho en estos años, una de ellas tiene que ver con, introducirme en lo que tiene que ver con programación neurolingüística. Así que hoy les traemos la idea de qué es esto de la programación, o la famosa PNL, que seguramente algunas cuestiones hayan escuchado por allí, y la verdad es que la idea fue, cuando lo pensamos con Vani, pensarlo adaptado a la vida cotidiana, no pensándolo a lo mejor para aplicarlo o para desarrollarlo profesionalmente, porque para eso obviamente hay un trayecto que recorrer, hay una formación que hacer. De hecho, dentro de Espacio Instrumenta tienen un programa hermoso y en manos de gente muy querida para mí, que desarrolla un programa muy grande, muy intenso en este sentido de programación. Pero esta charla de hoy va a tener que ver con algunas cuestiones básicas de programación neurolingüística que les puedan servir para el plano de la vida personal, y también, ¿por qué no?, llevarlo u observarlo en otros en la vida profesional. ¿Bien? Para quienes se sumaron hace un ratito, volver a pedirles que si pueden conectar desde la cámara. Como estas habilidades blandas, es como muy importante el tema de poder conectar desde allí, desde el plano de lo que sería la cámara, en la medida en que pueden. Si no pueden, está todo perfecto, conectamos con cámara apagada, pero si pueden con cámara, para mí va a ser maravilloso, y nos conectamos distinto. ¿Bien? Muchas gracias a las cámaras que se prendieron ahí. Bienvenidos también a Gastón, que no había saludado antes, no nos habíamos saludado. Barbie, por allí, que también la veo. Ángela y Joana, creo que no, Joana ya lo habíamos saludado antes. ¿Les parece que arranquemos? Tenemos 2 horitas, así que hay que hacer que rinda el tiempo. Aprovechen para interrumpir, para preguntar, porque esto es un web y tiene un concepto de encuentro, de charla, de conversación, y quiero que lo vivamos de esa manera, ¿no? Como una buena conversación, y de hecho va a ser un diálogo fluido, porque en virtud de lo que vayamos viendo, les voy a ir preguntando a ustedes cómo son, cómo se comportan, para que vayan entendiendo cómo esto de las habilidades blandas tiene que ver con un poco su desarrollo personal. Así que va a ser una linda conversación de 2 horas. Mile, agradecida de que por allí nos contaste que te vas a las 8:20, ningún problema. Pero gracias igualmente por conectarte y asumir este acompañamiento por 1 horita por lo menos, ¿sí? Gente, para los que vienen de haber conocido algo o que les resuena, ¿alguien sabe qué es programación neurolingüística? ¿Así tiene una somera idea o por qué se llama de esta manera? Ajá. Están en el lugar correcto entonces. Si nadie sabe, aquí le vamos a explicar qué significa programación neurolingüística. Primero, decirles que la programación neurolingüística es un método que surge a partir de las habilidades blandas que trabajo, es de las que tiene una base teórica extraña en cuanto a cómo surgió. No nos vamos a meter en el plano histórico de la formación, porque eso lo pueden leer en cualquier libro, pero sí contarles que quienes inicialmente desarrollaron el concepto que es, digamos, de programación neurolingüística, para llegar a esta dimensión, previamente se ocuparon de analizar distintos tipos de terapias, ¿bien? Algunas vinculadas con la psicología, otras vinculadas con el mundo de lo Gestalt, también vinculado al mundo de las terapias familiares, y lo que encontraban, quienes fueron sus fundadores, por entonces Blander y Grinder, es que distintos terapeutas con distintas dinámicas tenían gran éxito con sus pacientes. Entonces, la preocupación o el interés era ver, dilucidar cómo es que se llegaba a tener éxito con terapias tan diferentes unas de otras. Y entonces comenzaron a encontrar en el análisis de los pacientes y además de las sesiones de cada uno de estos profesionales, patrones de conducta que se repetían.
Es decir, empezaron a encontrar en las sesiones de distintos profesionales patrones de conducta común, ¿bien? Y sobre todo empezaron a encontrar que cuando se les hablaba a los pacientes de determinada manera, se desarrollaban determinados comportamientos. Poco a poco fue creciendo el concepto o la dinámica, digamos, de la programación neurolingüística, y partiendo de la base, les empiezo a compartir algunas cositas fundamentales. Aquí hay una presentación de mi parte. Pensando en la programación como tal, en esto de qué es la programación neurolingüística, tenemos que pensar en las siglas, ¿no? En esto de la letra P, la letra N y la L. Programación neurolingüística tiene que ver con una capacidad que tenemos todos los seres humanos de programar pensamientos, sentimientos y emociones para lograr un objetivo determinado, para alcanzar una meta, para cumplir con algún, o alcanzar algún resultado que estoy buscando, pero se programa o me programo desde lo neurolingüístico. ¿Qué sería lo neuro? Bueno, que para poder efectivamente programar las acciones que me conduzcan a alcanzar un resultado, mucha de la información que yo percibo del mundo, ¿de dónde la obtengo? De los sentidos. Esto es, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, ¿bien? Entonces es fundamental entender lo que entendían, digamos, en aquel momento, década del 70, era que para poder decirme ciertas cuestiones o alentarme a la búsqueda de ciertos resultados, era muy, muy importante cómo yo percibía el mundo a partir de los sentidos. Sabiendo, de entrada, que no todos dominamos los 5 sentidos por igual, ¿no? Sino que en general gran parte de la población tenía que ver con el que consume la información del mundo a partir de la vista o a partir del oído. El olfato, el gusto, el tacto vienen después, menos desarrollados. Pero entonces decían, ok, yo puedo programar entonces sentimientos, comportamientos, respuestas, emociones, a partir de la percepción que tenga del mundo con estos 5 sentidos, y expresar esto que programo a partir del lenguaje. Ahí viene lo lingüístico, la L final. ¿Cómo es esto del lenguaje? Bueno, existe, como ustedes bien lo sabrán, 2 tipos de formas de comunicarnos. El lenguaje verbal, que tiene que ver con qué nos decimos y qué le decimos al otro, las palabras, y el lenguaje no verbal, ¿sí? Esta idea de el cuerpo, el contexto y todo lo que acompaña a mi corporalidad, porque lo no verbal no es necesariamente lo que hago con el cuerpo o lo que no hago con el cuerpo. También le vamos a llamar comunicación no verbal, por ejemplo, a la ropa que elegimos, por ejemplo, al contexto que nos rodea. Sin ir más lejos, yo tengo fondos de ustedes que estoy viendo en este momento, ¿bien? O sea, detrás de ustedes yo estoy viendo cierta información, ¿sí? Entonces, de repente, en virtud de lo que Ale está mostrando en este momento, en virtud de lo que veo detrás de Fernando, algo de lo que puedo ver de Vanina, pensando, digamos, dónde están sentados y qué veo detrás, ustedes a mí ya me están brindando una cierta información que yo puedo, bien, puedo procesar a partir de la vista. Ese es el sentido que estoy usando para procesar esa información. Pero ¿qué ocurre adentro de mi cabeza? Bueno, que cuando yo proceso esa información ingresa a mi cerebro, pero atraviesa filtros, ¿bien? Esos son los pilares de la programación. ¿Filtros que qué son? Bueno, los filtros son las creencias o las cosas en las que creo y de las que estoy convencida, ¿bien? Yo puedo, no sé, en virtud de donde me crié, de mi familia, de mis valores, de mi desarrollo cultural, del colegio al que fui, incluso de los trabajos que recorrí, yo voy teniendo una manera de percibir el mundo y a las personas. Entonces, en virtud de esto, por ejemplo, bien, yo podría tomar deducciones de Fernando en virtud de lo que veo, ¿sí? Después puede estar errada o no, en virtud de lo que vea, pero podría deducir quizás que está en su casa, que tiene, bien, muy bien, Fernando, después pásame el CBU y arreglamos, ¿no? Si querés ir escribiéndome por privado más datos, no, mentira,
que está en su casa, que lo estoy agarrando en un momento por lo menos de terminar el día o relajado, porque su postura corporal me dice que está en este momento, a lo mejor tuvo un día súper estresante o no, pero en este momento lo noto relajado, ¿bien? Más o menos podría deducir edad, no la vamos a decir porque viste que por ahí si uno le erra queda mal, entonces, pero podría deducir la edad, ¿bien? Detrás veo, Fer, puede ser como una computadora, no está muy cerca tu cámara, pero veo computadora, veo Sí, muchos... Sí. Perdón, Fer, no te escuché. sí, hay una impresora también, una impresora 3D. Justo estoy en el taller dentro de casa. Bien. Ahí está. Bien. Entonces digo, gracias, Fer, por esa información. Si yo digo, yo puedo deducir información, ¿bien? Ahora, más allá de haber deducido estas cuestiones más básicas y físicas, la programación también hace que mis filtros me ayuden a, erróneamente o a favor, a poder establecer juicios o prejuicios sobre las personas, ¿no? ¿Qué pienso de acuerdo al corte de pelo? ¿Qué creo de acuerdo a si está teñido o no? ¿Qué me parece a mí que es? ¿Cuál es su situación económica de acuerdo al tipo de casa que tiene? Y todo eso son un montón de filtros que, repito, están adentro de mi cabeza. Programar tiene que ver con eso. Aprender a poder programar pensamientos, sentimientos, emociones, a aprender a utilizar mis sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, a eso te enseña, hacia ahí te lleva la programación neurolingüística, y sobre todo aprender a expresarme desde el lenguaje verbal y no verbal. Es tan importante la manera en la que decimos las cosas por lo que podemos o no provocar en el otro, de manera tal de que, por ejemplo, la programación dice que no es bueno utilizar palabras generalizadoras o no es correcto usarlas todo el tiempo. ¿Ok? ¿Qué son palabras generalizadoras? Todo, nadie, ninguno, nada, ¿bien? O incluso siempre. Yo lo puedo usar a mi favor, ¿no? Y decirme, siempre me va bien en el trabajo. Igual podría preguntarme, ¿siempre te va bien en el trabajo? Y no. Pero en ese sentido, por lo menos, estoy usándola en una idea afirmativa y positiva. ¿Bien? Ahora, también puedo decir, nadie me quiere. Todos me odian. Nada me sale bien. Siempre me equivoco. Fíjense qué distinto que es cuando yo me digo esas cosas, cuando me hablo de esa manera y qué puedo provocar en mí cuando me lo digo de esa manera. Ahí es donde la programación dice, por ejemplo, entre otras recomendaciones, cuidado con el uso de las palabras generalizadoras, porque ahí aparece ese lenguaje verbal que me limita. Y si yo quiero alcanzar una meta, un resultado, un objetivo, ¿cómo hago si me digo que nada me sale bien? Si digo que todos me engañan, que nadie me quiere. ¿Sí? Mauricio, creo que habías levantado la mano. ¿Puede ser? Ok. Sí, pero después, cuando sigo hablando, respondió lo que iba a preguntar. Así que ya está, gracias. Tengo ese don, Mauricio. Leo mentes y contesto antes. Es un don que tengo, no, mentira. Pero a veces le pego. Bien. Esa es programación neurolingüística, pero, a ver, la programación, sin duda, no, como toda disciplina, ¿bien? Se sostiene en ciertos pilares, ¿bien? Estos pilares fueron establecidos o fijados en su momento por, espérenme un segundito, que se me fue, ahí está. Estos pilares, digo, fueron fijados o introducidos por los propios fundadores de la programación, pero digamos que si tengo que, no, son muchos los que podríamos desarrollar, pero particularmente me parece interesante fijar algunos puntuales. El primero tiene que ver con que para desarrollar la programación neurolingüística en nuestra vida tenemos que aprender a desarrollar lo que se llama la agudeza sensorial. ¿Bien? ¿Qué es esto de agudeza sensorial? Miren, ni más ni menos que aprender a usar todos los sentidos. ¿Sí? Ni más ni menos que aprender a usar todos los sentidos. Y uno dice, hey, pero puedo, sí, en realidad los usamos todos, pero no todo el tiempo. Como les decía al comienzo, generalmente los que más usamos son la vista y el oído. Podemos recordar fácilmente lo que vimos o lo que escuchamos.
Ahora, pregunto, ¿quién tiene desarrollado esto es anti-COVID, ¿no? ¿Quién tiene desarrollado el olfato? Digo, el COVID vino a traicionarnos en este sentido, pero ¿quién tiene desarrollado el olfato? Entro a un lugar, percibo un aroma y automáticamente hago el déjà vu de ir a algún lugar, o pasa alguien con un perfume y ya sé qué perfume es porque lo asocié, o huelo una comida y sé qué condimento tiene, porque ya está, olí y sé. ¿Alguno tiene desarrollado el olfato en ese sentido? Fer, ok, Ale me había levantado la mano, Vani me hace que sí, Mile me dice más o menos, bien. No, la verdad es que el olfato no es uno de los más comunes, pero sí lo podemos entrenar, ¿bien? O sea, sí podemos tomar conciencia de la importancia del olfato y de la información que provee. Dicen, por ejemplo, los chefs o las personas que están más abocadas al mundo de lo culinario, que aprender a detectar el aroma de los condimentos mejora la percepción y el sabor de las comidas, ¿no? Si yo desarrollo el olfato, por ejemplo, para saber, oliendo, esto es comino, esto es pimienta, sin mirarlo, pero trabajo en el desarrollo del olfato, la degustación de cualquier comida va a ser mucho más satisfactoria, pero porque cuando lo pruebe, mis papilas gustativas junto con el olfato van a activar un montón de sentidos y de información a mi cerebro. Entonces la experiencia de comer un plato de comida va a ser muy superior a si solo me quedo con lo que veo en el plato. En general, digo, quien no tiene el desarrollo del olfato, come por lo que ve, ¿sí? Como los niños, por ejemplo. En este sentido, entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos, si ustedes no tienen el olfato desarrollado, cómo puedo invitarlos a trabajar el olfato de esa manera? Siendo conscientes de. Entonces, a partir de mañana, estar más atentos, por ejemplo, a los condimentos, ¿no? Estar atento a los perfumes, ponerse un perfume y olerlo persistentemente durante algunos segundos. Prestar atención a los aromas propios de cada casa, entrar a una casa y buscar el aroma de la casa, porque ninguna casa huele igual que otras, ¿bien? Y eso es una cuestión de atención, de empezar a proponerme estar atento en el olfato. Lo pueden hacer con la comida, lo pueden hacer con los lugares, ¿bien? Entrando a un lugar y buscando oler el lugar y tratar de ver qué aroma siento, qué aroma se siente en ese lugar. El otro sentido que tampoco tiene un gran desarrollo es el gusto. Una de las cuestiones centrales por las que hemos perdido el placer de disfrutar del sentido gustativo es la velocidad con la que vivimos. Antes, hace unos 30 años atrás, el almuerzo era el almuerzo, era la familia, era sentarse y nadie se levantaba de la mesa y había como una cierta cantidad de tiempo para comer. Y se comía despacio, y se conversaba porque la televisión estaba como recién floreciendo. Entonces la gente que no tenía la distracción de Netflix o de plataforma o del celular, tenía ese tiempo para degustar y para comer lento. Lo que atenta contra el gusto hoy es eso, la velocidad, el comer mientras tanto hacemos otra cosa, o la distracción del sentido visual puesto en una plataforma de contenidos, sea un celular o sea un televisor, que hace que mi cerebro esté atento a ese sentido, el visual y el auditivo, y no pueda desarrollar o estar atento al gusto. ¿Qué cosas les recomiendo en este sentido? Comer más lento, jugar a comer algo y a tratar, algo que no hayan cocinado ustedes, y a tratar de detectar qué sabores encuentran, qué condimentos encuentran, ¿bien? Acostumbrarse o incorporar en la cocina. Yo incorporé recientemente cúrcuma, se la debo a Vani a esa, que muchas veces me la recomendó, pero por la garganta, digamos, pero a partir de que me la nombró, indagué y se puede usar muchísimo en comidas. He incorporado la cúrcuma, he incorporado curry como condimento nuevo, ¿bien? Y he incorporado pimentón, pero no el pimentón básico, el clásico dulce, sino otros tipos de pimentones. Y estoy aprendiendo a cocinar con esos condimentos. Eso también hace que el sabor de las comidas cambie,
y eso también está desarrollando mi desarrollo, digamos, gustativo, mis papilas gustativas. Entonces digo, si ustedes quieren tener más información para programar mejor, el desarrollo de la agudeza sensorial es clave. Empiecen a hacer cosas que los lleven a desarrollar el olfato, el gusto, el tacto. Porque la vista y el oído generalmente son de los que más desarrollados tienen. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Segundo pilar. ¿Bien? El segundo pilar, digamos, de la programación neurolingüística tiene que ver con la flexibilidad. ¿Bien? ¿Qué es esto de la flexibilidad? Bueno, entender que, como te estoy diciendo hasta ahora, ¿no? Si yo considero o pienso que cada uno de ustedes percibe el mundo a través de su vista, su gusto, su olfato y su tacto, pero además de eso, lo perciben a través de la idea fundamental de cómo se criaron, en qué casa, con qué padres, en qué escuelas, a qué trabajo fueron. Si uno piensa en ese sentido, en lo que tiene que ver con la crianza de cada uno, es cierto que el otro no va a poder ver la vida tal y como yo la veo. ¿Ok? Cada uno de ustedes cree determinadas cosas. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que vamos por el mundo pensando que tenemos la verdad de la situación. Y la programación dice, no, en realidad lo que tenés es un punto de vista de la situación. Ahí aparece la necesidad de una conducta flexible. Cuando uno empieza a entender que el cerebro procesa la información de acuerdo a todo eso que les dije recién, también comienza a entender que el otro no está en contra mío, sino que está creyendo y consumiendo un hecho o la vida en general desde una mirada muy puntual y con sus propios filtros. Entonces, la conducta flexible dice, hay que entender que si yo quiero lograr un rapport, que es una comunicación efectiva con el otro, yo tengo que aprender a ser flexible y entender que no domino la verdad de la situación, que lo que estoy proponiendo sobre la mesa es un punto de vista. Esto no significa que yo no pueda trabajar sobre el hecho de que el otro termine compartiendo mi punto de vista, ¿bien? Que no lo persuada, esto está perfecto, pero sí tengo que entender que cuando alguien no opina como yo, o no coincide con mi mirada, no está equivocado, simplemente está parado en otro lugar, viendo el mundo a través de sus propios filtros. Eso es aprender a desarrollar lo que se llama esto de la comunicación flexible. Tercer pilar se los nombré hace un ratito, el rapport. Bien, el rapport o la comunicación asertiva, aunque para mí, y la programación así lo dice, no es lo mismo la asertividad que el rapport. El rapport, para explicárselo de una manera muy simple, es esto. ¿Cómo hago para achicar las diferencias con vos y para agrandar las similitudes? Eso es rapport. Es trabajar desde mi lenguaje para poder achicar las diferencias que tenemos y para poder agrandar las similitudes que tenemos. Sobre todo en esas relaciones que son un poco más conflictivas. La invitación de la programación allí es, si vos querés tener como resultado final de tu vínculo con el otro, un sentimiento de empatía, bueno, ¿qué es lo que no estás teniendo en común con esa persona? ¿Qué es lo que te diferencia de esa persona? Teniéndolo claro, ¿cómo podría achicar esas diferencias? ¿Cómo qué puedo hacer yo para achicar esas diferencias? Ahí aparece la flexibilidad. Y lo otro es, ¿qué tenemos en común? Porque también es muy importante en cada vínculo que construyen, con su jefe, con su pareja, con sus hijos, con amigos, es muy importante saber qué tenemos en común, cuáles son nuestras similitudes, y entonces trabajar para que esas similitudes sean aún más grandes, o sean aún mayores. Así que, en este punto, ¿qué puedo recomendarte? Un ejercicio que suelo hacer en programación en este sentido es invitar a las personas a que busquen en este momento una relación que esté siendo conflictiva, ¿no? Los invito a pensar en esa relación, que no está necesariamente saliendo como uno querría que salga, que las conversaciones no están avanzando, que en algún punto siento que no coincidimos o nos frustramos los dos. Una vez que tengas a la persona, podés trabajar de la siguiente manera. En una hoja de 2 columnas, poner esto.
¿Cuáles son las cosas que te diferencian, que te distancian, y cómo las podrías achicar? ¿Y cuáles son las cosas que tenés en común y cómo las puedo seguir ampliando a esas similitudes? Aun cuando la relación esté resentida, yo te puedo asegurar que siempre hay cosas que pueden estar en común. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, no hay nada en común. Bueno, seguramente si el otro me contestara lo mismo, lo que tienen en común es la tenacidad para reconocer que no hay nada en común. ¿Bien? O la terquedad. Ahí tenemos una coincidencia. ¿Cómo hacemos para ser menos tercos en todo caso? ¿Bien? Pero eso es el otro pilar. Dije rapport, agudeza sensorial, flexibilidad, y por último, resultado. El cuarto pilar es que yo hago todo esto para alcanzar un resultado. ¿Bien? Ese resultado puede ser un resultado a largo plazo, a corto plazo o a mediano plazo. Pero ahí, y me muevo un ratito de escenario y me voy un ratitito hacia el plano del coaching, ahí tener en cuenta qué tipo de resultado nos estamos proponiendo. ¿Sí? Hay una rueda particular que tiene que ver con cómo alcanzar objetivos, en donde el resultado es el tramo final de una rueda que se plantea alcanzar un objetivo. ¿Bien? Pero el resultado pensado entonces como algo plausible, como algo alcanzable, como algo para lo que tengo las herramientas o las posibilidades. ¿Sí? Eso es un resultado. Lo otro es quizás un sueño, que no está mal. ¿Bien? Pero cuando yo les hablo de resultado, les hablo de algo concreto que quiero planificar o programar para alcanzarlo. Y ahí aparece una pregunta central. ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para alcanzar ese resultado? ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Quién me los puede proveer? ¿En cuánto tiempo voy a obtenerlos? ¿Qué pasa si no llego a ese resultado? ¿Qué voy a hacer al respecto? Esto también la programación dice, es muy interesante preguntarse qué resultados estoy esperando, cuáles son mis expectativas, y aprender a trabajar en programar resultados que sean viables. Y en este sentido, ojo que no es achicarnos, no es tirarnos a poco, sino resultados que sean viables. ¿En función de qué? De tus recursos materiales, puntual, que no es siempre plata, sino, por ejemplo, ahí voy, Fer, materiales, digo, que puede ser la fuerza propia de trabajo, pero también inmateriales, porque a lo mejor para alcanzar ese resultado necesito de paciencia. Y esos resultados, esos recursos pueden ser propios, es muy interesante poder preguntarse, ¿tengo yo los recursos para alcanzar este resultado? Pero a veces ni siquiera tienen que salir de mí. A veces la expectativa es que el recurso esté en manos de otro. Y ahí hay que ser también nuevamente inteligente. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo salgo a buscarlo? ¿Cómo se lo pido? ¿Qué obtengo? ¿Y qué voy a quedar debiendo cuando lo obtenga? También analizar esto. Pero el resultado tiene mucho que ver con los recursos. Sí, Fernando. Sí, era preguntarte algún caso puntual, algún ejemplo puntual de qué un resultado que podríamos estar buscando, como para entenderlo un Vos me dijiste, poquito más. Fernando, que tenés un taller y me hablaste de una impresora 3D o algo así. ¿Cuál es tu profesión o tu oficio? Y yo hago trabajos técnicos para algunas empresas y bueno, y estoy con mi señora haciendo trabajos de impresiones 3D. O sea, tengo un medio tiempo donde lo dedico a diseñar, y más que todo de eso se encarga ella, un poquito con la parte del 3D, y lo mío es más la parte técnica, la parte de soluciones técnicas. Cuando eligieron sumar al trabajo tradicional que ya tenías, esta segunda unidad de negocio, por decirle de alguna manera, que es lo de la impresión 3D, ¿por qué elegiste sumarlo? Porque el servicio técnico, por ejemplo, es algo que depende y pasa todo por mí, y es mucho de mis decisiones. Entonces, quería alguna opción. La verdad que siempre, yo soy estudiante de ingeniería en electrónica, siempre, acá hay electrónica por todos lados. Entonces, me gustaba mucho la impresión 3D y bueno,
fue una oportunidad de decir, encaremos algo que por ahí mi señora también puede aprovecharlo, porque ella, por ejemplo, hacía repostería, y hoy nos juntamos los dos para la tecnología mía y el conocimiento de ella en la parte de repostería, hacer productos que faltan en la repostería a través de la impresión. Entonces, Excelente. es un poquito... Fernando, y cuando te propusiste ya sumar el negocio, compraste la impresora y demás, imagino que te fijaste un resultado a corto plazo y a largo plazo, pero por ejemplo, si yo te lo pregunto hoy, y estamos hoy 24 de noviembre, si yo te pregunto cuál es el resultado que te gustaría obtener, y no te estoy yendo a lo económico necesariamente, ¿no? Un resultado que vos en 6 meses querrías alcanzar con este emprendimiento. Me gusta mucho la idea de llegar a tener ciertos productos que sean de necesidad popular, para que no tenga que estar trabajando sobre el diseño. O sea, me gustaría poder en 6 meses tener un grupo de, no sé, 10 productos que se vendan y sean de necesidad masiva, y los equipos estén prácticamente trabajando, imprimiendo solamente eso. Entonces eso a mí me liberaría un poquitito, tener que diseñar o tener que ver de tener una idea de qué producto nuevo lanzar, que solamente sirva a un pequeño grupo. Teniendo algo que le sirva a muchas personas, un grupo grande, ya es como que sería un trabajo más automático y ya lo harían las impresoras. Ya es como que, por ejemplo, mi señora podría focalizarse en el tema de impresiones y yo me libraría un poco más de tiempo para otras cosas. Perfecto. Ahora, fíjate que cuando vos hablaste recién de ese resultado, hablaste todo en lo que, acá me va a salir la profe de lengua, 18 años dando lengua castellana en el secundario, nos vuelve obsesivas. Pero digo, me va a salir esta profe en recuperar un tiempo verbal que usaste. Todo el tiempo que lo dijiste, lo hablaste en condicional. ¿Qué sería el condicional? Es el tiempo verbal que uno no puede confirmar si efectivamente ocurrió o no ocurrió, cuando los periodistas dicen... Mauro Icardi habría engañado a Wanda Nara con... Entonces, el habría engañado es condicional, no se sabe si pasó o no, ¿bien? Y cuando yo hablo de mis resultados, y lo hablo en condicional, no estoy diciéndole a mi cerebro una idea concreta de lo que quiero lograr. Entonces, cuando yo hablo de resultados, tengo que hablar en un tiempo imperativo o como en una indicación precisa. En 6 meses voy a tener un catálogo de 10 productos de uso masivo y las máquinas van a estar trabajando a pleno de manera tal de que yo pueda dedicarme a otra cosa. Ese resultado, si yo me lo digo de esa manera, me pone automáticamente en un proceso de acción. Al menos empiezo a buscar cómo lograrlo. En cambio, si yo me digo, me gustaría, no sé, qué sé yo, ponerle en 6 meses, tratar de ver, viste, si podemos meter, qué sé yo, unos 10 productos de uso masivo, cuestión de que no tenga que estar diseñando tanto y a lo mejor yo me pueda liberar, ahí a lo mejor mi mujer podría dedicarse a esto y yo tú estás todo hablando en condicional. Cuando yo le hablo en condicional a mi cerebro ya no activa, porque no le estoy diciendo que lo haga, le estoy diciendo, che, fíjate, a lo mejor, tal vez, quizás. Esto que vos acabas de decirte es un resultado. En 6 meses voy a tener un stock, un stock de 10 productos de uso masivo, y económicamente esto me va a permitir que las máquinas estén trabajando todo el tiempo. Ahí aparece, Fer, algo importante. ¿Tengo los recursos para que eso pase? Y ahí empieza esa búsqueda de los recursos materiales e inmateriales. ¿Sí? Entonces vos deberías hacer un listado y decir, ok, para que esto en 6 meses ocurra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay un recurso inmaterial inmediato, diseñar. Y ahí hay un recurso inmaterial, es decir, tengo que ponerme a pensar en esos productos o en ese catálogo. Pero después el recurso material, ¿tengo la materia prima para?
tengo las horas para, tengo el recurso humano, el personal para. Y eso no significa irme para atrás. Significa que teniendo la lista concreta de recursos y hablándome en tiempo presente y en imperativo, yo voy a salir a buscar, voy a salir a planificar o programar. ¿Bien? Bien. Eso me para en un lugar bien distinto. Fer, no sé si soy concreta con el ejemplo, lo quise llevar a tu situación para que lo entendieras mejor. Y suena distinto cuando lo decís de esa forma. Ahí es donde yo quiero que empecemos a pensarnos. ¿Cómo me estoy hablando cotidianamente? ¿Cómo me hablo de mi trabajo? ¿Cómo me hablo de mi relación de pareja? ¿Cómo me hablo de mi relación con mis hijos? Porque la programación no tiene que ver solo con lo material o con lo laboral o lo que hago. Tiene que ver con cómo me relaciono. ¿Bien? Y cómo me afecta lo que me dicen. Cómo me afecta que me digan tal cosa o tal otra. Cómo lo proceso yo a lo que me dicen. Nuevamente aparecen los filtros. ¿Bien? ¿Cuántas veces creemos que alguien nos está hablando mal porque nuestro filtro dice que ese tono en el que me acaban de decir las cosas es el tono de alguien enojado? Y yo le digo al otro, bueno, tampoco te enojes. Y el otro capaz que me dice, no, pero no estoy enojada. Te lo estoy diciendo bien. Ah, pero acá adentro hay un filtro que quedó grabadito de que cuando alguien habla de esa manera, esa persona está enojada. Y ahí es donde yo tengo que desarrollar flexibilidad. ¿Por qué? Porque puedo empecinarme. No, porque a mí no me vengas con que no estás enojado. Porque el tono que estás usando, el volumen en el que estás diciendo, la velocidad con la que a mí no me vengas con que no estás enojado. Y yo no flexibilizo, ¿no? Pero el otro me dice, no, pero en serio, no estoy enojado, es mi forma de hablar, es la manera. Bueno, entonces fíjate de cambiarla. Porque automáticamente vamos a que el que cambia es el otro, no que cambie mi idea, cambia el otro. Fíjate de cambiarla, porque así como estás hablando, claramente la gente va a creer todo el tiempo que vos estás enojado. Ahora, ¿no es más fácil asumir lo que el otro me dice y decir, cuando fulanito me habla así, fulanito no está enojado, es el tono de fulanito? Eso es flexibilidad. Y también ahí puedo ir al rapport y decir, lo que me molesta soberanamente de fulanito es que me habla y me habla en ese tono que para mí me habla de enojado, y ahí tengo una diferencia. Rapport, la achico. ¿Cómo? Flexibilizando, gente. Ya sé que fulanito habla así y que no significa que esté enojado, con lo cual achiqué la diferencia con fulanito. Y cuando me hable, ya lo asumo que habla así y punto. Y no me enojo, y no me frustro, y no me boicoteo en la relación. Flexibilizo, entendiendo que fulanito habla de otra manera, distinta a la mía. A mí me pasa mucho en mi casa. Yo hace 20 años que me dedico a ser docente, formadora en universitarios y en secundarios. Los profes aprendemos a hablar de una determinada manera, muchas veces desde el imperativo. Entonces, cuando llegamos a casa, seguimos siendo profes, y hablamos como si estuviéramos en el aula. Y mi hija que me dice, bueno, para un poco. Ya arrancamos, ya recién entrá y ya estás retando. Y yo digo, no, pero es mi tono, hija. Y ojo que tuve que sí trabajarlo, porque me traía conflictos, porque mucha gente creía que yo estaba enojada, o que estaba gritando, o estaba maltratando, y no estaba maltratando a nadie, era la manera en la que había aprendido a hablar. Lo que tenía que flexibilizar era que yo no podía hablar en un aula como hablaba en casa. Como también los que somos profes sabemos que no podemos hablar en un aula y a un alumno como le hablamos a nuestros hijos en nuestra casa. Era aprender a coordinar el ritmo. Eso es entonces los 4 pilares. Repito, agudeza sensorial. Trabajen en agudizar sentido, olfato, gusto, tacto, trabajen en eso. Pueden buscar en internet cómo desarrollar el sentido del tacto, cómo desarrollar el sentido del gusto, cómo desarrollar el olfato. Van a encontrar un montón de ejercicios que los pueden ayudar en ese sentido. Pero mientras más usen sus sentidos, más información tienen del mundo y mucho mejor vínculo van a tener con sus relaciones como con su trabajo. Segundo, el resultado. Buscar que sean resultados coherentes con mi accionar, con mis posibilidades. Tercero, el rapport, con esto de manejar similitudes y diferencias. Y cuarto, flexibilidad, todo el tiempo.
A mí siempre que empezamos una formación de programación, qué sé yo, al mes les digo, bueno, pero ahí tienen que flexibilizar, bueno, pero ahí hay que flexibilizar. Entonces mis alumnos me dicen, bueno, pero al final me la paso flexibilizando yo. Y yo siempre digo lo mismo, y sí, porque sos vos el que está haciendo el curso, sino que venga el otro y le explicamos. Pero si no está haciendo el curso, ¿cómo hago para pedirle al otro que flexibilice? O sea, es ilógico. Entonces, cuando uno está aprendiendo, el grave problema que tienen al principio es sentir esto de, pero al final yo estoy remando todo el tiempo. Y sí, si quiero aprender a programar y quiero trabajar desde la programación, tengo que aprender yo. En el medio, lo que voy aprendiendo lo puedo llevar a otros. Lo puedo trasladar a otro, enseñárselo a otro. Decirle, no, mira, hay algo que estoy aprendiendo en un curso que tiene que ver con flexibilizar, y explico, y a lo mejor logro que el otro me siga, se sume a esta corriente. Pero por lo pronto a quien yo le puedo exigir es al alumno que está conmigo trabajando la práctica de la flexibilización. No se la pudiera pedir a la pareja que no tiene idea de todo esto, ¿no? Ese es un gran tema, digamos. Otra cosa importante es, perdón, les voy a proponer un ejercicio, ¿bien? Ay, no sé por qué se me ha cambiado la letra, espérenme un segundito, lo dejo de compartir, denme un minuto que lo corrijo. Aguárdenme, que ya lo corregimos. He cambiado la letra cuando lo modifique, ¿bien? Un segundito. Les voy a proponer entonces un ejercicio que tiene que ver con simplemente ver qué les pasa o cómo lo piensan cuando les propongo esto. Y acá esto lo borramos. Ahí está. Bien, ahora sí se los puedo compartir, ya lo arreglé. Vamos acá y vamos acá. Pueden cerrar los ojos o no importa eso. Yo les voy a ir guiando en algunos procesos mentales, ¿no? Piensen en un café. Tómense unos segundos y piensen en un café. Piensen en una taza de café. ¿Bien? Tenemos un café, una taza de café. Empiecen a tratar de buscar la imagen de la taza, empiecen a tratar de oler como si la taza estuviera frente a ustedes. Yo sé que me van a decir, bueno, la taza no está, no importa. Ustedes piensen en eso. Piensen ahora en que el café está ya no en una taza, está en una cafetera. Está burbujeando, está haciendo ruido. Está la luz roja, ¿no? Burbujea, casi que está a la temperatura correcta, en unos segunditos se va a sentir el tac de la cafetera y va a estar listo. Sirvan la taza de café y imagínense tomando ese café. Bien, están tomando el café y quiero que presten atención a qué sabor tiene ese café que están tomando. ¿Cuál es el aroma que sienten? ¿Qué sensación les provoca ese trago de café que acaban de tomar a la mañana temprano, si es que lo toman, y si no, en el momento en el que eligen tomar un café? ¿Cuál es la sensación que les provoca en el cuerpo? Y por último, si digo café, ¿qué recuerdos le vienen a la mente cuando digo café? ¿Con qué lo vinculan automáticamente? ¿Qué recuerdo trae su mente? ¿Ok? ¿Me cuentan qué les pasó mientras lo hacíamos? Vamos, ¿quién se anima? Me animo. Dale, a ver. ¿Yo? ¿Primero? Sí, dale. Después Fer, te escucho. Bueno, la sensación de caliente, el olor a café, no soy cafetera, yo soy del mate, y un calor, porque me imaginé hasta ahora, un calor. Y Bien. me llevó al contacto con mis dos hijos de niños, Ajá, tomando el café. perfecto. Cuando uno... Sí. Vani, ¿vos pudiste percibir el gusto, el olfato, Vanina? Digo, ¿te vino algo mientras hablábamos?
Se me hizo re complicado porque me puse justo un alcohol en gel con perfume, entonces como que me fue muy, muy complejo, pero sí, sí, Algo apareció. Bien. sí. Gastón, que te veo por ahí. Así escuchamos otras voces. Ah, buenísimo quienes están compartiendo desde el chat, que Vani nos lo va a traer para compartirlo. Pensé en todo lo que hablaste, pero me vino un recuerdo, el recuerdo del café, no el sabor ni el... O sea, lo pensé, pero me vino el recuerdo. Y el recuerdo, bueno, en una parte donde viví en otro país, en momentos especiales, que por la mañana era especial ese café. Ajá. Bien, Gastón. ¿Eso qué quiere decir, Gastón? Que tu recuerdo, tu vínculo con el café está vinculado con algo visual, por eso pudiste recordar. Y cuando recordabas ese momento, ¿podías recordar, no sé, los muebles, el lugar, detalles Sí. Bien, lo traías. Sí, el lugar que para mí era el momento justo, para la mañana, Bien. justo el horario, sí. Ajá, buenísimo. Bien. La otra Vanina que tengo por acá. ¿Qué te pasó, Vani, mientras hablábamos de café? También me trajo un momento, o sea, me trasladé a la casa de mi mamá, ella cuando se había ido de viaje al exterior me había traído, pues, bastante fanática del café, un café gris exquisito, y bueno, y se lo compartía, o sea, se lo había traído ella, y como que me invitaba, digamos, cuando pasaba, siempre me hacía la taza de café, digamos. Ahora se acabó el café. Ya se terminó y no puedo viajar más. Pero okay. Sí. Ese es el punto de lo que acabamos de hacer. El ejercicio que acabamos de hacer tiene que ver con activar recuerdos, pero también activar sentidos, porque a veces uno cree que para desarrollar el olfato tiene que tener una taza de café enfrente, o para desarrollar el gusto tiene que estar tomando un café. Y nuestro cerebro tiene guardada infinidad de información vinculada con algo tan común como el café. Yo podría hacer este ejercicio con el mate, por ejemplo, también, ¿no? Y lo mismo vendrían a mi cabeza un montón de información. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que el desarrollo de los sentidos está ahí, está permeable, que incluso hay un montón de información guardada previamente con algo que efectivamente ya usé o ya consumí, como por ejemplo en este caso el café. Fer, en tu caso, ¿qué te vino? ¿Qué traías? Bueno, yo es como que lo olí al café, lo pude saborear y la verdad que no tanto como recuerdos, o sea, a mí más, cuando vos lo contaste, como que me lo imaginé, lo saboreé, lo sentí al olor y no sé, es la mañana cuando me levanto, frío, invierno, es eso lo que, no sé, lo asocio yo con ese olor. Exacto, perfecto, perfecto. Esto es para demostrarles que mientras Gastón desarrolla su sentido visual, porque tiene un recuerdo claro y permeable del café, a lo mejor alguien trae un recuerdo más desde el olfato, desde el gusto, pero sí traerles también este detalle importante de que nuestro cerebro guarda o asocia información con nuestro sistema sensorial, con la vista, con el gusto, con el olfato, con el tacto, están ahí. Lo que hay que hacer es desarrollarlos, es trabajarlos, es ponerlos en práctica y en marcha, porque como les decía al comienzo, si uno aprende a utilizar sus sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, si uno realmente aprende a entrenarlos, más allá de mejorar la calidad de su percepción del mundo y de sus relaciones, en fundamental lo que obtiene fundamentalmente es la capacidad, digamos, de vivir y de consumir y de vivir la vida de una manera mucho más completa, ¿bien? Y también desarrollando un vínculo con los demás mucho más potente, ¿sí? A revisar, digo, qué les pasa en este sentido con el tacto, me parece que es un dato importante. ¿Por qué? Porque esto es un poco lo que le decía recién a Fernando cuando le traía el ejemplo de cómo armar un resultado que quiero lograr. Lo que, de acuerdo a la manera en la que pienso, es como acciono. Pensamiento y acción son en mi cerebro dos palabras
íntimamente relacionadas. De acuerdo a la manera en que pienso, es la manera en la que acciono. Y de hecho, decirme que no acciono es un error. En realidad, cuando creemos que no estamos accionando, es porque estamos accionando, pero en un sentido contrario de lo que queremos lograr. Es clave, la forma en la que yo pienso es la que yo acciono. Si yo, como les decía con Fernando, si yo me digo, me gustaría de acá a 6 meses, no sé, ver a lo mejor si puedo meter un catálogo de 10 productos, tendríamos que ver ahí el tema del recurso, la materia prima, sería bueno que, si yo me lo digo así, todo en un condicional, mi cerebro va a accionar en virtud de lo condicional. Y entonces no va a poner manos a la obra inmediato. Ahora, si yo me digo, en 6 meses, el 24 de, saquen el cálculo ustedes, soy mala para esto, de tal mes, yo voy a estar en redes con un catálogo de 10 productos, vendiendo más o menos esto, con la producción a punto en este sentido, con tantos empleados, con tantos recursos en materia prima, digo, si me lo digo, mi cerebro va automáticamente a buscar accionar, buscando los recursos financieros, buscando los económicos, buscando el personal, poniéndome a investigar qué están haciendo los otros. Entonces es la clave, o lo que descubrieron allá por los 70, Blander y Grinder en este sentido era que de acuerdo a cómo las personas pensaban era como accionaban, pero lo que detectaban en las terapias era que también de acuerdo a lo que los terapeutas les decían, y de acuerdo a la invitación que les generaban a pensar de cierta manera, era como que empezaban a actuar, y cambiaban sus patrones de conducta. ¿Pero por qué cambiaban los patrones de conducta? No porque el otro le dijera cómo actuar, sino porque lo que invitaban a hacer estos especialistas fundamentalmente era a que lo que cambiaban eran los patrones de la forma en la que las personas pensaban. Si yo cambio mi forma de pensar mi relación con alguien, cambia la manera en la que acciono con esa persona. Si yo cambio la manera en la que trabajo, cambia mi forma, si cambio mi forma de pensar en mi trabajo, cambia mi acción. Si cambio la forma de pensarme como estudiante, como trabajador, como pareja, como amigo, como lo que fuera, empiezo a hacer acciones distintas. Porque el cerebro se abre a otras oportunidades. Porque le estoy dando al cerebro otra información que hasta acá no se le había dado. Ale, te escucho. Por ejemplo, yo soy divorciada hace ya 4 años y, estudié, soy reikista y reflexóloga, hace 7 años que estoy en terapia. Bueno, yo tengo mi espacio con la pandemia, justo largué secretariado médico, que era presencial en FASTA, así que, lo hice todo online, me recibí. Y estoy buscando empleo. Acá en Devoto no me salió empleo, me extendí a San Francisco, y hice el curso de Excel, que acá en la UTN no llegué justo, ya lo habían empezado, así que lo tuve que hacer en una universidad en Córdoba, que lo hicieron. Pero tengo miedo a no encontrar empleo, tengo 48 años, y digo, y es un miedo mío, es un miedo de infancia que mi mamá me decía, si no estudias nunca vas a tener un empleo, vas a ser empleada doméstica, porque ella usaba otra forma, sirvienta, también es una empleada doméstica, yo tengo otra educación, me eduqué yo, a los 30 años empecé el cambio yo, por mí. Sí. Porque mamá y papá dieron lo que ellos pudieron, como siempre. Exacto. Ale, es muy importante, por ejemplo, ahí hay muchas cosas para trabajar desde distintas disciplinas, pero en el caso de la programación, si yo me voy a específicamente cómo la programación te puede ayudar en este plano, es a ver qué te estás diciendo respecto a la posibilidad de conseguir trabajo. Si yo me levanto y me digo, tengo miedo de no conseguir trabajo, aparecen 2 cosas. Primero la palabra miedo y segundo el no. ¿Sí? Sí. Una manera fundamental es quebrar el no. ¿Sí? Entonces yo podría decírmelo de otra manera, decirme, aún cuando tengo miedo, sé que voy a conseguir trabajo. Si yo digo, sé que voy a conseguir trabajo, eso me acciona a salir a buscar los recursos, los medios, los canales, a buscar entrevistas, a hablar con alguien. Ahora si yo digo, me levanto y lo primero que me digo es, tengo miedo de no encontrar trabajo. El cuerpo entero no sale a buscar trabajo. Te digo, cuando me recibí en mayo, al mes ya estaba enviando currículum por
me marqué el remix, pero siempre con ese miedo de, Sí. viste, y la experiencia, porque siempre fui ama de casa, y a mis 2 niños, todo, y bueno, viste, cuando decís, ay, tengo miedo, hay miedo. Tal cual. A ver, mi recomendación, por supuesto, es por un lado tendrías que trabajar desde la gestión de emociones el tema del miedo. Hay muchas cosas para ver ahí, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? ¿Quiénes te infundieron esos miedos? ¿Cuáles son las creencias que están detrás? Y trabajar sobre eso. Pero puntualmente desde la programación, empezar a revisarte cómo te estás hablando, qué patrones mentales estás trabajando. Y también entender, gente, que hay un montón de patrones mentales que traemos desde la infancia y que ya no tienen sentido, ¿no? O sea, digo, nos dijeron que éramos malos en matemáticas. Yo siempre uso este ejemplo. Digo, a mí me dijeron en primer año, no, en segundo año, mi profe de matemática me dijo, ay, Fernández, por Dios, no puedes ser tan burra, ¿no? Y me lo dijeron. Y yo venía de llevarme matemática en primer año, única materia que me había llevado, y había iniciado segundo con muchísimo miedo de volver a llevármela. Entonces, obviamente, esa inseguridad que yo tenía con respecto a mis capacidades en matemática hacía que siguiera fracasando. Y a lo mejor preguntaba 10 veces lo mismo, pero no porque no tuviera la capacidad de entenderlo, sino porque me había infundido un miedo. Se sumó que me lo dijo alguien con autoridad, porque las creencias no se instauran en nuestra vida porque sí, las dice alguien que en un momento determinado de nuestra vida. Y algo muy importante es que quien la dice tiene un poder o tiene una autoridad sobre nosotros, ¿bien? Y lo dice en un momento en el que nos agarra, no sé, desequilibrados o débiles, ¿bien? O inseguros. Durante todos los años de la secundaria, viví la matemática con pánico y pensando que me lo iba a llevar. Y durante muchos años de mi vida me dije que yo era mala en matemática. Y hoy, incluso cuando mi hija viene con fracciones muy básicas, digo, no, mamá es malísima en matemática. Ahora, alguien me hizo notar hace un par de años, mientras estudiaba esto de las habilidades blandas, me dijo, ¿quién gestiona la economía de la casa en tu casa? No, yo. O sea, pero ¿qué haces? No, yo pago impuestos, yo gestiono la compra, yo hago esto, yo hago el otro, yo tengo el control. Creo que si yo en algún mes no pago algo, no paga nadie nada. Yo sé cuánto hay de ahorro, yo sé esto, sé de inversiones. Ajá, y vos sos mal en matemáticas. Sí, excelente matemáticas. Y ahí fue, mira vos. Ahora, ese es el punto. Nos hablamos de acuerdo a las creencias que tenemos. Lo que tenemos que trabajar son entonces, ¿cuáles son las creencias que arrastramos? ¿Por qué nos decimos lo que nos decimos? ¿O quién me lo dijo? Y ahí fue cuando a mí me dijeron algo fundamental. Entonces sos mal en matemática. Ay, no, ahora que lo pienso no soy mal en matemática. ¿Qué me dijeron? Cuando en segundo año tenías 13 años y alguien te dijo que eras malo en matemática, te lo dijo en un determinado momento de tu vida en el que a lo mejor no estaba siendo brillante en matemática. Pero 30 años después, ¿sigue teniendo peso y sentido? Esa profesora, no tiene nada que ver. Mi vida es otra, pasé por un montón de otras cuestiones y de esa profe ni me acuerdo. Por lo tanto, tuvo sentido allá, no lo tiene hoy. Perfecto. Creencia a trabajar. ¿Bien? Para eso hay un proceso de cómo se trabajan las creencias, no es el motivo de este webinario, pero digamos, podemos trabajarlo a futuro, pero sí hay un proceso para trabajar las creencias que tengo. ¿Bien? En este sentido, entonces, tener en cuenta eso, que de acuerdo a cómo pienso, es cómo acciono. Y no existe la posibilidad de no accionar, aun cuando ustedes digan, no estoy haciendo nada al respecto, sí están haciendo algo. Lo que sucede es que lo que están haciendo es en virtud de lo que están pensando. Y por supuesto, no alcanza para el resultado que quiero lograr. Pienso de una manera, actúo de esa manera, pero quiero tal resultado. Pero mira, no estoy haciendo nada porque no llego. No, es que lo que pasa es que estoy pensando de una manera que no tiene que ver con el resultado que quiero lograr. Revisen, entonces, fundamental, de qué manera están pensando y de qué manera pueden empezar a cambiar su forma de pensar para empezar a actuar de otra manera. Pero la clave está en empezar a trabajar su pensamiento antes de su acción. Esperen, no sé si ha modificado toda la letra, así que ya voy a compartir el otro. Pero acá dice, la PNL ha identificado algunos procesos mentales básicos, ¿no? Si yo logro procesar internamente lo que me llega, si yo logro procesar la información que me llega,
lo hago con tranquilidad, lo hago revisando mis acciones, lo hago siendo flexible, entonces la situación se acomoda a lo que yo necesito. ¿Sí? Es clave en este sentido esto de revisarme también permanentemente. ¿Sí? Esto de, repito, revisarme permanentemente. ¿Bien? Denme un segundito que estoy abriendo el PDF para compartirles el PDF. Me gusta más el PowerPoint porque se ve mejor, pero para no tener el inconveniente de la letra con ustedes. ¿Sí? Recupero entonces lo que les decía, pensamiento y acción. Acá está mejor la letra como recién se los mostraba. Bien. Y ahora es pensar en esto, que la primera creación es siempre mental. Entonces, la próxima vez que quieras boicotearte, te invito a pensar que antes de hacer algo, primero, siempre lo creas en tu mente. Nosotros no actuamos en virtud aun cuando creemos que estamos improvisando, ha habido antes un desarrollo de un procesamiento cerebral importante. Tu creación, la primera creación de lo que querés hacer, sea, por ejemplo, charlar con tu pareja, o sea, crecer en tu negocio, siempre lo primero pasa por acá. Siempre pasa por tu cabeza. Vos creás mentalmente aquello que querés lograr. Revisar qué entonces, qué están creando. De qué manera piensan, pero de qué manera también crean en su mente ideas, conversaciones, proyectos. Nunca se olviden de que todo comienza en la mente para luego tomar valor y digamos, desarrollo en el plano de la realidad. Me meto ahora un ratito en un segundo elemento que para mí es fundamental, y es que cómo aprender a desarrollar nuestros sentidos. Bueno, yo les decía recién lo de la agudeza sensorial, pero también está bueno, buenísimo, saber cuál es en mí el sistema predominante. Porque de acuerdo al sistema que predomina en nosotros es la manera en la que hablamos y es también la manera en la que actuamos. Por un lado, están las personas que se les considera auditivas, que cuando tienen que recordar, recuerdan más desde la imagen, desde las voces, desde el sonido, desde los ruidos. Visuales, donde la idea y los recuerdos se presentan pero en imágenes, con color o en blanco y negro. Y kinestésico, porque son personas que al momento de pensar, piensan pero desde sentimientos y pensamientos internos. Entonces, digamos, los kinestésicos trabajan mucho desde el tacto, desde el gusto y desde el olfato. ¿Bien? Para ello yo les voy a describir ahora una situación. Y traten de ver ustedes cómo la recuerdan. Quiero que piensen en algún día agradable que hayan tenido en su escuela primaria. Los llevo lejos. A algunos y a otros no. Están acá nomás de la escuela primaria. Algún día agradable de la escuela primaria. Tómense 2 minutos para tratar de crear la imagen. Miren si hay sonidos, si hay palabras, que ven, que huelen, si hay algún gusto, si hay algún uso del tacto, un abrazo, una mano, ¿qué hay? 2 minutos. Me callo. Ok. ¿Quién se anima a contarme qué vino? ¿Qué sentido vino? No hace falta el recuerdo en sí. Pero ¿qué vino? ¿Algunos de los que no hayan hablado hasta ahora, así podemos participar más activamente los demás? Sobre todo para sumar otras voces. Y si no, por supuesto, a quienes quieran. Un abrazo le vino a Romy. Ah, ok. ¿Pudiste, Romina, sentir ese abrazo? O sea, sentirlo físicamente. Contame eso.
Hola, ¿cómo están? Hola, Romy. Recién me conecto, como no estaba un poco perdida y recién me conectaba, no había prendido la cámara. Pero ahí escuché la visualización que nos hiciste hacer y sí, en realidad sentí ese abrazo. Sí, fue de una compañera en la primaria, como en tercer grado. ¿Y por qué No te estaba. abrazaba en ese caso? ¿Cómo? ¿Por qué te abrazaba? ¿Cuál era la Porque, situación? porque mi mamá estaba internada por tener a mi hermanito, estaba, o sea, tuvo una, ¿cómo se dice? Una internación de urgencia, porque mi hermano nació a los 7 meses y ella estuvo, bueno, muy mal, se le subió la presión, mi papá estaba en otra y salíamos en un acto de la escuela y yo no tenía yo salía bailando, quién me pintara, fui toda despeinada porque mi papá andaba a las corridas, estaba en otra cosa y yo veía que todas mis compañeras estaban sus mamás peinándolas, maquillándolas, qué sé yo, y me sentí como, no sé, como sola, como abandonada, fue fea esa situación y una compañera me vio y me abrazó y eso hasta me Bien, acuerdo del perfume de la ropa de ella. ahí está. Esto es, a ver, Romy tiene un gran desarrollo de lo visual, pero tiene un desarrollo del olfato, ¿bien? Que no aparece necesariamente en todos, ¿bien? Entonces digo, cuando recordamos cosas que nos pasan, ahí aparece cuál es el sentido predominante. Ustedes, de acuerdo a lo que recordaron, van a poder pensar en esto. Cuando pensaban en ese recuerdo, ¿qué predominó más? ¿Predominó más lo visual? ¿Predominó lo auditivo? ¿Predominó el tacto, el olfato, el gusto? No, la verdad, Ro, es que yo me vino más que nada la visual, el aula, esto, el otro. Me acuerdo que me dijo tal cosa, pero no, olor, no vino nada, gusto, nada, tacto, no sentí nada en el cuerpo. Eso es porque no hay un desarrollo de lo kinestésico y sí hay un desarrollo de lo visual o de lo auditivo. ¿Bien? Ángela dice el tacto y el gusto. ¿Cuáles fueron los sentidos, si quieren compartirnos por el chat? ¿Cuáles fueron los que predominaban, por ejemplo, ¿no? De los 5, en su recuerdo, nos lo comparten y Iván y nos lo trae. ¿Cuál predominó? El gusto, el tacto, el olfato, pónganos por ahí para que podamos ver hacia dónde se fueron guiando. ¿Bien? Te escucho, Vani, a vos. A ver, acá van aportando. Ahí leo. Esto que se me ha tildado la manito. Ahí está. Ahí se me abrió el chat. A ver, tacto y gusto, visual y gusto, auditivo y visual. Esos son los sentidos que van surgiendo. Fede dice por acá que también, al igual que Romina, dice, igual yo, un abrazo de mi mamá cuando llegó en un acto para el Día de la Madre, yo pensé que no venía y me sorprendió porque salió antes del trabajo para verme. ¿Bien? Y estoy segura que ahí apareció el tacto y lo visual, esto de ver llegar a la mamá y bien, y a lo mejor el ruido o no de la escuela, pero lo cierto es que nosotros trabajamos mucho desde esos lugares, desde los sentidos. Les cuento ahora, ahí nos agrega Romy el tacto y lo visual, Vani auditivo y visual, perfecto. Les cuento ahora, si no tienen claro por dónde van, yo les voy a dar parámetros de lo que la programación dice de cuándo uno es visual, cuándo es auditivo y cuándo es kinestésico. Presten atención a estas pistas, porque esto los puede ayudar a ustedes a saber dónde o cuál es el sentido predominante. Aguárdenme un segundito. Aquí estamos. Bueno, miren los parámetros de respuesta común que tiene un visual. Por supuesto, ve el mundo a través de los ojos, pero algunas cosas para identificarlos rápido. Los visuales tienen movimientos rápidos y mueven mucho los brazos, ¿no? Son de movimientos rápidos, mueven mucho los brazos mientras hablan. Son gente que la mirada expresa mucho cuando están tristes, cuando están furiosos, cuando están alegres, la mirada los vende, digo yo en este sentido, pero además algo muy particular es que el visual todo el tiempo busca información y mira hacia arriba. Entonces son esas personas que cuando uno los ve hablar, mucho me van a ver a mí haciendo eso, miramos hacia arriba todo el tiempo, porque estamos en la búsqueda de la información visual, ¿bien? Si alguien me trae a mí un problema, yo tiendo a ver el panorama general de todo. Entonces, si alguien me dice, no, porque no estoy bien en el trabajo, no estoy llevándome bien con mi jefe. En general, los visuales, cuando le traes algo como puntual,
lo abren, porque tienen la capacidad de ver el todo en lugar de las partes. Entonces te lleva al análisis panorámico de eso que le trajiste. Voz fuerte, volumen alto, en realidad a eso me refiero, tiende a ser una voz aguda, pero esto depende mucho de tus cuerdas vocales. Hablan rápido y por supuesto, como hablan rápido, respiran rápido, entonces vas a ver un gran movimiento de pulmonar en la zona alta. El visual tiene la particularidad de señalar todo el tiempo, incluso cuando habla, a lo mejor está hablando por teléfono y está moviendo la mano y señalando. A veces ese es un tema a trabajar porque terminan señalando con este dedito, digamos con el índice, y esto puede atentar contra la buena voluntad de los demás. Pero tienen la necesidad de señalar las cosas, los objetos, los lugares, etc. Hay una cuestión muy particular del visual y es que está atento a su ropa, a la combinación, a los colores, a la moda. No necesariamente se viste a la moda, pero la ropa no pasa desapercibida. Hay una atención puesta en eso, ¿bien? Y también tienen la misma atención en su casa, en su hogar. Entonces el visual tiende a tener las cosas en un cierto orden. Yo siempre digo que si vos querés saber si alguien es visual, entrá y mira el escritorio. Si ves que las cosas están equilibradas en ese escritorio, o abrí el placar, y si ves que la ropa está, los pantalones, las remeras, los pañuelos, y está todo como ordenado por estilo o por colores, ahí aparece el visual. Y sobre todo, si querés, ahí Ale te describí, Ale, pero además, si querés poner a prueba si alguien es visual o no, es muy simple, move algo de lugar. Andá al escritorio y movele de lugar el portarretrato. Y te vas a dar cuenta que cuando vuelva lo va a volver a poner en el lugar en el que estaba. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una concepción del orden bastante potente y fuerte y hasta molesta para los demás en algún punto, y sobre todo también una cuestión de pulcritud. El orden tiene que ver con la limpieza, con el lugar pulcro, y la tendencia es más minimalista, poco mueble, mucho espacio, aire, ¿no? Entonces ahí hay un visual. ¿Quién se identifica con el visual? Romy me dice yo, ¿bien? Yo, en todo, en el mismo orden, sí, la todo. El hablar fuerte, hablo fuerte, tengo voz sola, es todo, así, el catálogo completo. Ahí puede ser una radiografía, o puede que para algunos de ustedes esto sea, mira Ron, no tengo todo esto, pero tengo mucho de lo que efectivamente vos estás diciendo, ¿bien? Pueden encontrarse en mucho o pueden encontrarse en algunas cosas, pero en general los visuales se comportan así. Además de Vani, Ale, ¿quién más? Levantando manito por ahí, ¿quién más se identificó ahí como bien con el visual, por ejemplo? Nuestra otra Vani. Ajá. ¿Alguno más que se siente identificado por ahí con este parámetro? No. Ok. Vamos a ver si el resto está parado en alguno de los otros dos. Miren, cómo se comporta un auditivo. Bueno, el auditivo, a diferencia del visual, es más sedentario. ¿Qué significa esto? Que se mueve mucho menos, que es más tranquilo, más parsimonioso en lo corporal, ¿sí? Que es más bien cerebral. En cambio, el auditivo, el visual es más introspectivo, o sea, el visual habla y a veces no piensa, va sin filtro. El auditivo no, por el contrario, es más bien cerebral, piensa, luego habla, escucha muchísimo, escucha activamente. En muchas circunstancias el auditivo no interrumpe, casi nunca interrumpe, espera que se dé el momento, el vacío, el silencio, y si no se da, pide permiso para hablar, o pide la palabra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le cuesta hablar en un contexto donde los demás están hablando. El auditivo necesita del silencio y de la atención para hablar. Seleccionan por eso también muy bien lo que van a decir. Como son cerebrales y se toman el tiempo de escuchar, no hablan desde la brutalidad del lenguaje o de decir las cosas, sino que piensan mucho, buscan la palabra, seleccionan muy bien lo que van a decir. Su voz, por supuesto, es mucho más armoniosa, más modulada, regulan el volumen y el tono de acuerdo al contexto y de acuerdo a la persona que tienen enfrente. Algo muy fácil para detectarlos es que son muy sensibles a los ruidos. Entonces, por ejemplo, frente a un ruido muy fuerte, se tapan los oídos o hacen una cara, un gesto de dolor, porque hay una sensibilidad notable cuando el sonido ambiente cambia. ¿Bien?
Bien. Denme un segundito. Tengo... No se van, se escucha un ruido ambiente, no sé si será que algún micrófono ha quedado abierto por las dudas. Algo interesante, los auditivos prestan mucha atención a la voz del otro. Y es más, se enamoran quizás más por la voz que por la manera de hablar del otro, que por la presencia física del otro, ¿sí? Porque están muy atentos al tono, al ritmo, a la velocidad con la que el otro habla. En cuanto a la vestimenta, por ejemplo, o a la decoración, o a sus espacios, son más tranquilos, más conservadores, tienden a buscar más la elegancia. La manera más interesante de educar a un auditivo es hablándole mucho. Por eso en un aula de escuela es difícil, porque en una escuela yo tengo un auditivo, un visual y un kinestésico. Y el auditivo necesita que el profe le hable, no que le muestre el mapa. Y el visual necesita que el profe le muestre el mapa, que hable poco. Mostrame el mapa, porque es cuando entiendo. En cambio, el auditivo necesita que le expliquen el ejercicio de matemática. Y hablame y explícamelo. No, el visual no, hacémelo en la pizarra. Mostrame los pasos. Así que sea tan complejo, por ejemplo, en el plano educativo, trabajar sobre este sentido, ¿no? En este sentido también agrego esto de que aprenden escuchando, y la respiración es mucho más calma que la de un visual. Es una respiración media, acompasada, tranquila. ¿Bien? ¿Alguien que se identifique con el auditivo? Ah, Fernando se fue así, como al frente, así con la mano. Bien. Fer, ¿te sentís mucho más identificado ahí, con este perfil? Sí, pero vos sabés que es raro, porque no le presto atención a imágenes, entrar a un lugar, recorrerlo, y si vos me preguntas qué hago, no tengo idea de una prestación de... Te pido un favor, vos sabés que se te corta, ¿podrías apagar la cámara y te escuchamos? Que eso nos va a mejorar la calidad de tu audio. Después la volvés a prender, por supuesto, pero se escucha entrecortado. A ver, ahí a lo mejor te escuchamos mejor. Ahí tal vez. Perfecto. Sí, me pasa, yo por ejemplo, puedo entrar a un lugar, recorrerlo, pero me preguntas qué había, no tengo idea. Entro a casamientos, muchas veces mi señora me pregunta qué tenía puesta la novia, y yo le digo un vestido blanco, no tengo idea. Y me llevo mucho de, no sé, los sonidos, pero también, por ejemplo, las personas me llaman la atención, no tanto la voz, sino la mirada. Y sí, un olor me traslada a un lugar. O si pienso en un lugar, puedo imaginarme imágenes, pero lo siento más real cuando siento los olores del lugar donde estaba. Ahí está, Fer, quiere decir que vos tenés más desarrollo del olfato y lo auditivo. ¿Qué puede pasar en este caso? Si querés prenderte la cámara, Fer, no hay problema. ¿Qué puede pasar en este caso? Que vos me digas, bueno, ¿yo me puedo quedar ahí? Sí, te podés quedar ahí. Te podés quedar en ese Fer que está tan atento a los sonidos y que está tan atento al olfato. El problema es que quizás para tu trabajo, Fer, o para tus relaciones, la gente tenga la expectativa de que te acuerdes de lo visual también, ¿no? Y no me digas un vestido blanco, o sea, decime que te diste cuenta el volado, ¿no? Y uno dice, no, pero no. ¿Lo visual se puede desarrollar? Sí. Y sobre todo, Fer, en un campo como el que me comentaste, desarrollando este emprendimiento que ustedes están pensando de diseño y demás, si bien eso lo hace ella, no está mal que vos empieces a estar atento a desarrollar lo visual en aquellos lugares donde vos sientas que te va a ser útil. Y este es el objetivo, ¿no? Aprender ustedes me pueden decir, yo la verdad que de lo que dijiste de auditivo nada. Bueno, de lo que dije de auditivo nada, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo aprendo a escuchar activamente? ¿Qué pasa si yo empiezo a recordar los sonidos? ¿Qué ocurre si de repente puedo recordar la conversación que tuve con mi amiga o mi pareja o mi jefe? ¿Qué me aporta? Mucho. A veces, de hecho, el otro va a estar esperando que yo recuerde lo que me dijo y me va a poner a prueba. ¿Te acuerdas lo que te dije, no? ¿Sí? ¿Qué te dije?
A mí me pasa con Ciro, mi hijo menor. Ciro no, lo auditivo es como pasa por el aire. Entonces, por ahí le digo, Ciro, estos lentes, ¿me llevas estos lentes al escritorio? Y Ciro agarra los lentes, camina 4 pasos y se frena. Y yo ya sé que se olvidó. O sea, ya sé que no sabe a dónde tenía que dejar los lentes. Entonces digo, ¿Ciro? Sí. Y ya se da vuelta con miedo, como diciendo, ya me olvidé, ya me retan de nuevo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Te acordás que te dije, sí, que tengo que llevar los lentes? ¿A dónde? Ay, perdón, mamá. Me olvidé. 4 pasos hizo. 4, no hizo 2 kilómetros, 4 hizo. Y es, Ciro, va de nuevo. Los lentes necesito que los lleves a tal lugar. Ahora, ¿qué aprendí con él, por ejemplo, que es súper kinestésico y que por lo tanto no es auditivo? Y es más, no es que lo es, pero no solo para lo que le interesa. Aprendí que cuando necesito que él haga algo, mi orden auditiva tiene que ser muy concreta y que la tengo que repetir. Entonces yo tengo que ser muy clara. Ciro, escúchame, mírame por favor y préstame atención. Sí, y ahí es cuando logro que haga el contacto. Estos lentes necesito que me los lleves al escritorio. ¿Ok? Los lentes al escritorio. Y busco anclar en otros sentidos. ¿Sí? Y va la mano. Va la mano, toco, tacto con él, tacto, y es, dale gordito, los lentes al escritorio. ¿Es agotador? Y a veces sí. Pero entre renegar y que no lo hiciera, hoy ya aprendí cómo manejar para que lo haga. Y en eso es tan importante conocerse, no solamente qué sistema predomina en ustedes, sino aprender a saber cómo tratar a otros. ¿Cómo van a tratar a un auditivo? Supongamos que Gastón es visual y tiene a su jefe que es auditivo. Gastón, si es visual, va a hablar hasta por los codos, en volumen alto, fuerte, de corrido, interrumpiendo. Si él quiere tener un buen vínculo con su jefe, él no le puede cambiar el sistema representacional a su jefe. Él lo que tiene que hacer es decir, es auditivo, me tengo que callar la boca yo. Entonces tengo que hablar, pero tengo que dejar hablar al otro, porque mi jefe es auditivo, y si yo no me callo, no va a hablar. Mi jefe es auditivo, con lo cual va a pensar mucho en lo que me diga. Yo no puedo ser introspectivo y decirle lo primero que se me ocurra, porque no va con el sistema representacional de él. Ese es el punto. Si ustedes quieren no hacer enojar a un visual, no le cambien las cosas de lugar. No sean desordenados. No ensucien y no limpien. Si quieren llevarse bien con un visual, digo. Si quieren llevarse bien con un auditivo, no lo apuren. No lo presionen para que dé una opinión. Háganle espacio para que hablen. No le hablen mucho ni todo el tiempo. Trabájenlo con lentitud, con calma. Tengan paciencia, sean flexibles, porque como visuales nos cuesta un montón. Pero respirar y esperar porque va a hablar. Y sobre todo, aprendan del auditivo que tiene algo valioso. Cuando le quieran contar algo, los va a escuchar tanto y tan bien, que cuando les dé una palabra, va a ser una palabra sensata y correcta. Y eso es algo fundamental de un auditivo, y es algo hermoso para tomar a tu vida, para sumarla. Aprender a escuchar activamente al otro. ¿Bien? María Soledad Riveros había levantado la mano, no sé si porque se sentía identificada o porque quería hacer algún aporte. Hola, Sole. Hola, ¿cómo estás, Rosana? No, porque me sentí... por acá. Sí, igual. Levanté la mano, me sentí muy identificada. Por eso la levanté. ¿En el auditivo, Sole? Sí, en el auditivo. Sí, sin duda, Sole. Porque nos conocemos de antes, sé que sos absolutamente auditiva. Sole, por ejemplo, que ha cursado conmigo otras formaciones, Sole tenía esa particularidad. A lo mejor no hablaba durante muchos momentos de la clase, pero cuando hablaba lo hacía con tanta precisión, con tanta delicadeza, con tanto ajuste teórico y académico de lo que estaba diciendo, que era centralizar. A lo mejor yo había hablado 10 minutos y Sole podía centralizarlo en 1 minuto,
¿no? Y esa es una particularidad elemental de un auditivo, y es una cualidad que puedo sumar, porque no significa que yo no pueda ser auditivo, puedo aprender a hacerlo, ¿sí? Eso es importante. ¿Ale? Quería preguntar, porque tengo algo del auditivo. Muy bien, pero tengo algo del auditivo. Es que en realidad, Ale, todos tenemos todo. No es que no tenemos tacto o no tenemos olfato. Bueno, a no ser de que hayas pasado por el COVID y te lo arrastre todavía, puede que no lo tengas, pero bajo esa circunstancia va a volver en algún momento. Pero digo, todos tenemos gusto, tacto, olfato, los 5 sentidos, a excepción de que haya algún daño neurológico que impida el desarrollo de uno de los sentidos, o bien alguna pérdida de sentido, por ejemplo, no sé, una persona hipoacústica o una persona ciega, bueno, ahí tenemos de por vida y de manera permanente impedido. Por eso, fíjense qué sabio es el cuerpo, que cuando una persona pierde la vista, pero de grande, es decir, no desde el vamos, sino de grande, y piensa que ya no va a poder percibir un montón de cosas, el cerebro se reacomoda y con el tiempo agudiza otros sentidos que a lo mejor estaban dormidos. ¿Bien? Y por ejemplo, una persona que pierde la vista de grande, desarrolla el tacto, porque es a través del tacto donde vuelve a reconocer las formas. ¿Bien? Entonces el cerebro es tan brillante en ese sentido que agudiza otro sentido que a lo mejor estaba latente para compensar la pérdida de alguno de los sentidos cuando es de manera permanente. ¿Bien? Me queda el kinestésico para cerrar esta parte y contarles que el kinestésico tiene esta particularidad, ¿no? Les importa mucho la comodidad y comer sabroso, ¿bien? Todo el tiempo, particularmente, están haciendo cosas y calibrando emociones, son muy emocionales, y esto de todo el tiempo están haciendo cosas es que tienen un espíritu absolutamente inquieto. No se pueden sentar a ver una película. Está sentado y se para y camina y grita y vive la emoción de la película, y en el medio comemos algo, y ¿qué te parece si damos vuelta el tele? Digo, convivo con un kinestésico y lograr que esté sentado es bastante raro. Lo que no significa que sea hiperactivo, sino que necesita estar haciendo varias cosas a la vez, ¿no? Respiran muy profundamente, respiran muy profundo, con una complexión robusta, se mueven mucho porque aprenden, así como el auditivo aprende escuchando, el kinestésico aprende moviéndose, necesita moverse, tocar, observar, tener contacto con las cosas, ¿no? Y sobre todo aprenden mucho desde lo sensorial, pero desde lo sensorial sentimental. Son extremadamente sentimentales. Por eso es que viven las emociones al máximo, tanto la tristeza como el enojo, como de repente la alegría. Algo muy importante es que necesitan mucho el contacto físico. Entonces un kinestésico es aquel que vos lo vas a reconocer porque está sobre todo pegado a vos, ¿no? Y te toca, y el pelo, y el abrazo, y busca el beso, y la mano, ¿no? Entonces está todo el tiempo tratando de entrar en contacto físico con las personas. Hay una particularidad, los visuales, que son más bien rápidos y necesitan moverse, al visual, el contacto físico no es que le desagrada, pero es, bueno, sí, gracias, bien, el abrazo, ok, abrazo, beso, ching, vamos, a otra cosa. Eso es un visual, rápido, todo rápido, incluso en el contacto. Y el kinestésico no, el kinestésico te abraza y se va a quedar ahí, te va a hablar mientras está abrazando, te va a hablar, y va a estar pegado y tocándote la mano y acariciándote y te toca el pelo. Y vos decís, si no desarrollas la flexibilidad, estás al horno como visual, porque vas a decir, sí, y el kinestésico también lo tiene que entender de su lado. Esto es decir, ok, no a todo el mundo le gusta el cargoseo, la mano, el abrazo, el beso, el toco el pelo, ¿bien? Entonces el kinestésico debe aprender también cuál es el sentido predominante del otro, para no sofocar en ese sentido. Y también debe aprender algo muy importante, no verse sobrepasado por lo emocional. No todo es tan drástico, ni todo es tan fabuloso, ni todo el mundo se emociona tanto como vos. Entonces, ahí es el punto, ¿no? O sea, cómo regulan lo emocional, pero insisto, estamos trabajando esto para ver cómo nos relacionamos con el otro.
Y también el visual debería ser un poco más flexible y decir, dejar, abrazar un poco más, mantener un poquito más el tacto, buscar más en ese sentido, y no quedarse en el llano, ¿bien? Por eso, como le decía Ale, recordar esto, que todos somos todo, a excepción de que algún sentido estuviera frustrado por alguna cuestión neurológica o por algún impedimento físico, pero si no, todos usamos todos los sentidos. El punto es, en este recorrido, para mí era importante que ustedes se encontraran. ¿Alguno de ustedes se encontró en el kinestésico, por ejemplo, más parado allí que en otro lugar? Yo, por ejemplo, era muy cariñosa y mi hijo varón es más cariñoso como yo y mi hija es más fría como el papá. Así que me tuve que flexibilidad. Si yo la abrazo, yo sé que ella me dice, no, mamá, enseguida. Claro. Pero bueno, flexibilicé yo, que sé que me quiere igual, por más Tal que cual. Ángela, me pasa lo mismo que tu hijo. Ay, Ángela. No, pero yo, a ver, a mí me pasa con Ciro que es extremadamente emocional, pero es maravilloso. Tiene frases y me dice cosas que wow, me dejan súper conmovida. Y es como ponerme en el hemisferio de los sentimientos, ¿no? Que a veces uno se aísla, y es traerme al hemisferio de los sentimientos. Algo maravilloso. Y también es maravilloso que él sea tan cariñoso. Solo que yo tuve que aprender a entender que con él mi vínculo tenía que ser desde ahí, desde el cariño, de quedarme, de abrazarlo, y sobre todo yo tuve que aprender a abrazar, a besar, a esto, lo otro, porque él lo espera imperiosamente. Así que yo tuve que aprender y acomodarme, en mi caso Ángela, yo acomodarme a él, y él también, cuando mamá dice, bueno, Ciro, sí, pero bájate mi amor, se tiene que bajar, ¿no? O sea, porque si no, mamá se agota, digamos. ¿Qué más? Ay, se me fue, Vani, algo más que decía Ángela, creo. Dice que le encontrar un punto de equilibrio que no sea tan drástico ante las situaciones. Claro, sí, en lo emocional, ¿no? Pasar de wow a y eso también hay que trabajarlo, tal vez no tanto de la programación, pero sí desde el plano de la inteligencia emocional y de la gestión emocional, fundamentalmente. ¿Bien? Entonces, ¿en qué cerramos de esta parte para que se entienda fundamentalmente este segundo tips que les traía? Es importante saber cuál es mi sistema de predominancia, cuál es mi sistema de predominante, y también es importante conocer cómo son los otros para poder contraer con cada uno una relación más armoniosa. Si yo sé cómo es un visual, aprendo a tratar un visual. Si sé cómo es un auditivo, aprendo a tratar un auditivo. Si sé cómo es un kinestésico, aprendo a tratarlo. Y si sé cómo soy, también tengo algo ganado, porque tengo ganado el hecho de saber cuál es el sistema que predomina en mí. Pero allí tengo que salir a la búsqueda de captar qué de lo kinestésico me puede servir y me puede ayudar un montón, qué de lo auditivo me puede ayudar un montón, qué de lo visual me puede ayudar un montón. ¿Bien? Entonces, en este sentido, esa es la parte más interesante de los sistemas. Este tema se llama así, sistemas de representación en la programación neurolingüística. ¿Bien? Digo, por si quieren indagar un poco más en el tema, y de hecho también en internet van a encontrar test que pueden hacer, ¿no? Test de hemisferios, test de sistemas representacionales, que pueden buscar así en internet, ¿no? Test de sistemas representacionales, y eso los va a ayudar a reconocerse y a encontrarse. Hay muchos que son online, con resultado inmediato, otros para completar y sacar cálculos, pero para mí es fundamental, es poderoso como herramienta, digo, de la programación neurolingüística, conocerse en este sentido. ¿Bien? Y saber que predominan dos. Fer, por ejemplo, de todo lo que vimos, si tuvieras que ubicarte en dos, ¿cuál te ubicas? Visual y auditivo. Bien, perfecto. Mauricio, veo tu mano levantada. ¿En cuál te ubicas? O no sé si querías hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta. Usted dijo que hay que aprender a tratar a otras personas, o sea, que tengan otro sistema de representación. ¿Y cómo lo aprendemos a eso? Bueno, primero, por ejemplo, si vos te aprendés estos tips básicos que yo te di, vos vas a aprender a decir, mi pareja es auditiva, mi jefe es visual, fíjate que mi hermano es kinestésico. Lo primero que te tiene que pasar, Mauricio, el primer paso elemental es
tener presente la información que te acabo de pasar, de compartir, para poder encontrarlos. Una vez que identifique cuál es el sistema que predomina, ahí aparece lo que dijimos al comienzo. Yo soy visual, pero Vani es auditiva. ¿Quién va a flexibilizar? Yo, primero, que soy el que sabe que tiene que flexibilizar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que Vanina es auditiva, sé que no va a hablar si hablo todo el tiempo yo. Tengo que aprender a callarme un poco más. ¿Bien? Tengo que hacer pausas para darle lugar a Vanina que hable. Sé que Vanina es bien cerebral, entonces no le puedo pedir una opinión rápida y decirme ya lo que opinás. Le tengo que dar tiempo a Vanina para que piense en lo que le acabo de traer y me va a dar una opinión coherente. Sé que Vanina es buena escuchando, y entonces voy a aprovechar que tiene ese don o esa ventaja, y le voy a contar porque sé que cuando me escuche me va a escuchar con claridad, y cuando me dé una respuesta va a ser completa y clara. Pero ahí, Mauricio, es esto, ¿no? Depende de eso. ¿Qué sos vos y qué es el otro? Y en virtud de cómo es el otro, qué cosas tengo que dejar de hacer como visual o como auditivo, o como, por ejemplo, te doy al revés. ¿Qué pasa si vos sos auditivo y enfrente tenés a alguien visual? Bueno, tu flexibilidad es al revés. Vos sabés que el visual necesita que no estés pensando media hora. Entonces, por ahí apurar un poquito tu proceso de pensamiento para darle una idea más clara un poco más rápido, porque hay una ansiedad que el otro va a tratar de manejar, pero a lo mejor no puede. ¿Bien? No le voy a dar tanta vuelta al consejo para el visual, voy a ser concreto, más claro. El auditivo tiende a analizar mucho, dar la vuelta, el visual no te va a esperar. Entonces, ahí yo tengo que flexibilizar y saber que tengo que ir a una respuesta un poquito más rápida, más concreta, más revisada. Sé que si convivo con un visual, y a mí no me importa mucho el orden, pero el visual sí. Entonces tengo que acompañar en esto de ver cómo hago para no ser el ordenado del visual, pero tampoco desordenarle la vida todo el tiempo. No sé si soy clara, Mauricio, en esto de cómo acomodarme. Sí, sí, perfecto, se entiende. Muchas gracias. Y si te toca, como decía yo, un hijo kinestésico y vos no sos kinestésico, no sos desde el tacto, bueno, flexibilizar en esto de aprender a que el otro necesita del beso, del abrazo, de las palabras que impulsen, que él necesita mucho de el te amo, el de esto, sos hermoso, que te quiero, y tenés que hablarle desde ahí. Pero yo le hablo desde ahí porque sé que eso además lo pone feliz y lo impulsa, ¿no? Y lo motiva. Entonces, he aprendido a hablar como él me habla, a abrazarlo como él abraza, y eso ha sido una flexibilidad muy fuerte para mí en mi forma de ser. ¿Sí? Bien. Gastón, en tu caso, ¿cuáles son los dos que predominaron? O si tuvieras que elegir dos, ¿con cuál te quedas? Visual, visual, 89%. 10% kinestético, solamente, okay. Pero 89% ahí. Visual. Sí, perfecto. Sí. Bien. Desafío entonces, gente, de esta charla, y para que se lo lleven, así como yo les decía, bueno, llévense estos 4 pilares, ¿no? Repito los pilares. Llévense el rapport, llévense la agudeza sensorial, el resultado, la flexibilidad, esas 4 cositas, trabájenlas. Ese es el primer paso. Segundo desafío, sistema representacional. Bueno, ¿qué te puedo decir de este punto? Llévate esta idea. Vos tenés un sistema predominante, pero tenés que trabajar los otros también. Trata de obtener de los otros lo que más puedas, porque vas a enriquecer tu vida y tus vínculos y tus relaciones. Y segundo, trata de aprender a identificar qué sistema predomina en el otro para flexibilizar, adaptarte, y vas a notar, te vas a dar cuenta profundamente de cómo cambian los vínculos y las relaciones cuando uno también se adapta al sistema representacional del otro. Segundo punto importante de esta charla. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Nos queda una cosita más en virtud del tiempo para contarles o para traerles. Ahí vuelvo a compartirles entonces para desarrollar el último punto del encuentro de hoy. Y tener en cuenta que, esto de los accesos oculares, bueno, es de las cosas más discutidas en la programación neurolingüística. Digo, ustedes saben que siempre que hay alguna disciplina están los detractores de la disciplina y los que la apoyan.
Los detractores, son muchos, hay muchas, digamos, disciplinas que hablan de que la programación como tal no es un modelo, no es una disciplina y no puede ser considerada como tal. Los detractores critican mucho esto que en algún punto identificaron Blender y Grindr cuando entrevistaban y cuando iban generando el modelo. Eso es lo que notaban, era que cuando las personas tendían a recordar, ¿bien? Cuando las personas tendían a recordar algo, ya sea recordar algo visual, o recordar algo auditivo, o recordar algo emocional, tendían a mirar hacia la izquierda. Y cuando las personas imaginaban un escenario que todavía no había ocurrido, tendían a mirar hacia la derecha. ¿Qué puedo decirle de los accesos oculares? Que no es que es tan puntual como ocurre, ¿no? No es tan así, pero sí pueden, con observación, observación y observación, lleva su tiempo, y yo siempre digo, aprende a usarlo con alguien con quien convivas mucho tiempo y puedas registrar su mirada. Aprende a ver cómo responde con los patrones oculares. Pero sí es real, por una cuestión de búsqueda de información, que cuando a mí me piden que yo imagine algo, voy a mirar arriba a la derecha. Por ejemplo, si yo te pidiera, supongamos que nunca te casaste y por lo tanto nunca has comprado un vestido de novia, y le digo a alguien, quiero que imagines cómo sería tu vestido de novia. Esa persona posiblemente, remarco, posiblemente, mire arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque va a buscar en su imaginación algo que todavía no existe, que es su vestido de novia. Entonces va a mirar arriba a la derecha. En cambio, si yo le digo, quiero que recuerdes tu uniforme escolar de la primaria, lo más seguro es que el patrón ocular vaya a la izquierda, arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque arriba aparece lo visual, al medio, cuando los ojos se mueven en la línea media, acá o acá, aparece lo auditivo. Y cuando miro hacia abajo puede ser por dos cosas, o porque voy a una búsqueda de conversar conmigo mismo. Piénsense en esto, miren, cuando ustedes se empiezan a hablar a ustedes mismos, en general, no se hablan a ustedes mismos haciendo esto, bueno, en general es, yo tendría que, entonces, lo que tengo que hacer, y uno baja la mirada. Cuando se quiere hablar a uno mismo, baja la mirada, no miramos para arriba mientras tratamos de hablar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, o cuando yo quiero ir a algo, o algo me duele, o algo me alivia, o algo me hace feliz, y busco un recuerdo que me haga feliz, voy a ir acá y voy a sonreír acá abajo, porque me voy a acordar de eso que me hizo feliz. O cuando estoy triste, y recuerdo algo triste, recuerdo, no sé, la partida de un ser querido, en general miro hacia la izquierda y miro hacia abajo, y ahí genero la tristeza. Entonces digo, no está comprobado científicamente de que esto es así siempre, pero sí está comprobado esto, que cuando imaginamos, nuestros ojos van hacia la derecha, y cuando recordamos, nuestra mirada va hacia la izquierda. ¿Bien? Ese es un patrón ocular interesante que puede ayudarlos a encontrar información en el otro. ¿Bien? Y el último punto, ya lo hicimos, pero viene bien revisarlo, ¿no? Cuando yo los invité a trabajar sobre la idea del café, los invité a visualizar, ¿no? Y les hice imaginar el café, la taza, el ruido de la cafetera, el sabor, el aroma. Hay algo muy interesante en el patrón de la visualización, ¿bien? Y es que cuando uno logra visualizarse, ¿sí? Cuando uno logra verse, oírse, sentirse en la situación que quiere lograr, tiene más éxito. Por ejemplo, si yo logro que Fernando construya una visualización de él dentro de 6 meses, si lo invito a pensarse dentro de 6 meses en su taller, cómo imagina el taller en ese momento, cómo van a estar ordenadas las cosas, qué va a haber arriba del escritorio, quiénes van a estar en ese lugar, si lo invito a visualizarse en un escenario de un resultado que quiere conseguir, la posibilidad de éxito es aún mayor. No significa que vaya a ocurrir literalmente como lo está visualizando, pero sí ha comprobado, en este sentido, sí está comprobado que una manera poderosa, ¿no? Poderosa de lograr cosas que quiero es proponerme
visualizarme en ese resultado. ¿Y cómo puedo aprender a visualizarme? Bueno, hay técnicas diversas. Algunas son autogeneradas. Entonces yo les invito en internet a buscar así, porque no podemos por una cuestión de tiempo hacerlo aquí, pero técnicas de visualización individuales o personales. Y yo aprendo a cerrar los ojos y a ir hacia un lugar y le empiezo a agregar, ¿no? Entonces le empezás a agregar, agregale colores, agregale formas, agregale ahora sonidos, el sonido de la impresora funcionando inmediatamente, agregale el ruido de voces de gente trabajando, agregale los moldes sobre el escritorio, agregale también el olor, el aroma que pueda surgir del taller mientras todos están trabajando. La visualización tiene dos maneras. Una es la propia, la que yo me incentivo. Para eso recomiendo un lugar en silencio o con música, como vos prefieras, tranquilo, sin intervenciones, sin interrupciones, y soñar, pero con esta idea de un resultado concreto, visualizándote. Es un enorme ejercicio. Cuesta al principio, porque uno se tiene que ir forzando a ponerle color, forma, sonido, aroma. Mientras más le pones, más concreto lo ves. ¿Y se acuerdan lo que dijimos? Si yo pienso, acciono. A veces hay una visualización asociada y disociada. Y eso tiene que ver con ustedes. Cuando yo los invito a pensar, cuando yo los invité a pensar en el café, ¿no? ¿Quiénes veían la taza de café, pero se veían a ustedes mismos tomando el café? ¿Quiénes se veían ahí en la película? Estaban ustedes adentro de eso que recordaban. Levántenme la mano, ¿quiénes se veían ahí? Ale, vos te veías vos con el café. Ok. ¿Quiénes veían el café? O sea, como si lo mirara de afuera, ¿no? Estoy en un set de televisión, y estoy afuera, veo allá el café, pero veo todo, pero yo no estoy formando parte. Ok. Ale hizo una visualización asociada. En programación decimos que yo visualizo asociado cuando yo me meto como un personaje en esa película. Y después, creo que Gastón, Fede, Mau, Vani, también ambas Vani, me levantaron la mano. Ustedes hicieron una visualización disociada. Y es cuando yo no formo parte del set, no formo parte de la escena. ¿Están mal? No, están perfectas las dos, pero lo que les puedo decir es que a veces es necesario disociarme y a veces es necesario asociarme. En situaciones donde yo tengo que recordar un hecho traumático, o un hecho conflictivo, o una pelea, yo siempre invito a que la persona se disocie. Salí de ahí, míralo de afuera, porque mirarlo de afuera te va a dar otra perspectiva, y vas a escuchar otras cosas, y vas a ver otras cosas que no viste en el momento de la pelea. Salí de ahí, disociate. Y hay otros momentos en los que digo, no, yo necesito que te veas adentro. Yo necesito que Fernando se vea adentro del taller, se vea manejando la máquina, se vea envolviendo, necesito que te veas ahí, porque eso te va a dar un parámetro mucho más claro y emocionalmente más potente. Entonces, hay dos tipos de visualización. Asociada, cuando yo formo parte y me veo ahí adentro. Disociada, cuando me veo de afuera. Saber dos cosas. Primero, que visualizar es un enorme ejercicio para ponerme en acción. Cuando quieran realmente algo, cuando necesiten poner en práctica o generar un recurso, tómense un tiempo y visualicen. Y no lo hagan un día, háganlo repetitivamente varios días, hasta que el cuerpo y el cerebro lo crean posible y lo activen a hacer. Acuérdense de esto, esto es lo primero de la visualización. Y lo segundo es decirles, acuérdense de esto. Cuando ustedes necesiten salirse emocionalmente del recuerdo o de la situación, cuando ustedes necesiten una mirada por fuera, hagan el esfuerzo de visualizar, pero si ustedes cierran los ojos y se ven ahí, vuélvanlos a abrir y díganse, no, vamos por fuera, me tengo que correr.
Al principio les va a costar, a los que están acostumbrados a la disociada, les cuesta meterse adentro, y a los que están acostumbrados a estar adentro les cuesta salir. Pero se entrena, se puede entrenar perfectamente. Pero sepan de que la asociada sirve para ciertas cosas y la disociada sirve para ciertos momentos. A veces es necesario salir y otras veces es necesario entrar. Pero si ustedes desde la programación quieren alcanzar un resultado, visualizar es una gran herramienta. ¿Bien? También pueden buscar en internet esto, pasos para aprender a visualizar. Y hay incluso aplicaciones y páginas que guían tu visualización. Son voces, ¿no? Es una voz grabada que te va guiando. Y es excelente. Hay aplicaciones que ustedes pueden bajar para Android o para cualquier sistema operativo. Se bajan aplicaciones para visualizar y los va a guiar. Es una voz que los guía. Y otras que no, que simplemente les muestran cómo es el proceso y lo hacen ustedes solos. Ahí tienen otro tercer y último recurso de la programación aplicado a la vida cotidiana, que fue el objetivo de esta charla, ¿no? Pensar qué cosas de la PNL yo puedo implementar en mi vida cotidiana. Cerramos con esto. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, alguna sugerencia que quieran. Bien. Algo que no se quedó del todo claro, antes de que nos despidamos, por supuesto. ¿Bien? Me quedo tranquila entonces. Fer, te escucho, creo que querías abrir micrófono. No, apaga la cámara. Ale, creo que vos estabas hablando entonces, pero me parece que estás muteada. Yo, Bella, me encantó, me quedó súper claro, y me encantaría que me ayudes a mí, así que bueno, si puedo sacar consultas para este miedo de... Dale, Ale. Acá les comparto para quienes quieran sumarse. En mi Instagram suelo compartir cuestiones, herramientas y recursos, coach.rosanafernández. Esa es mi red principal, el Instagram. Todo lo que publico en Instagram también está en Facebook, pero es más difícil encontrarle el nombre, encontrarme en Facebook en este caso, así que Instagram es mucho más fácil, me buscan por ahí. También estoy en Facebook y en LinkedIn, pueden encontrarme por allí y conversamos. Y agradecerles primero a UTN en particular y a Instrumenta, que yo tengo que decirles, mi corazoncito es Instrumenta, porque hoy estoy vinculada al espacio desde este lugar como webinista, pero he sido formadora en Instrumenta y además he estado acompañando al proceso de lo académico en el espacio. Hoy la vida va por otros rumbos, pero siempre estoy muy, muy vinculada porque es un espacio, amo el espacio, pero además amo a su gente. Y ha sido un gran paso en mi vida trabajar en este lugar, y por eso me encanta seguir vinculado con ustedes. Gracias, Vani, gracias, Martín, ¿no? Por la invitación, y decirles que si esto ha sido útil, si se llevan algunos tips, algunas recomendaciones o sugerencias, bueno, quiere decir que mi objetivo está logrado, porque no los puedo sacar practitioners ni programadores en 2 horas, pero sí puedo hacer que se lleven algunas cosas que les resulten de interés y de importancia. Así que si logré esa toma de conciencia, me voy feliz. Gracias, Vani, gracias, Martín. Gracias, profe. Martín, estás muteado, mi compañero, ahí estamos. Sí, gracias, profe, un gusto. Gracias por acompañarnos a todas las personas presentes. Gracias, profe, gracias, Ros, querida, por acompañarnos. Esperamos que esto haya sido de utilidad realmente, porque esa es la intención de estos webinars, poder compartir el conocimiento. Y bueno, nos alegramos la participación y la concurrencia, y bueno, haber aguantado hasta acá acompañándonos en esta hermosa tarde de miércoles. Así que bueno, invitamos también a que sigan a la profe en sus redes sociales, a que sigan Espacio Instrumento. Tenemos formaciones para el próximo año de PNL, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y muchísimas gracias, UTN, nuestro principal aliado en seguir generando y multiplicando lo que es la educación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por sumarse, y bueno, sigan atentos a las redes sociales porque va a haber más webinars todavía. Gracias, gente. Que cierren bien el día. Muchas gracias. Adiós. Beso, Vani, beso, Martín. Nos vemos. Adiós, Chao, profe. gracias. Chao.